de grabar. Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes y en la gratísima compañía de Fausto Amador Arrieta. Hoy vamos a hacer una segunda parte del programa sobre Afganistán. Esto no es solo porque sentimos nosotros que había quedado corto el tiempo, sino porque muchos de nuestros oyentes nos lo pidieron. Es decir, dijeron, excelente, tuvo buenas críticas el programa, muy interesados en los datos sobre Afganistán, en un Afganistán que la gente no se imagina por los estereotipos y por lo corto de las noticias, que siempre repiten un poco lo mismo. Y profundizó mucho Fausto sobre ese Afganistán y cómo se había generado los problemas internos de Afganistán y cómo había tenido luchas importantes por el desarrollo que había logrado en bastante de los gobiernos, pero al llegar a la parte en que gana en Afganistán las elecciones un gobierno comunista de la línea prorrusa, que además, es que no sé, algún antecedente, Fausto, muchos de los jóvenes afganos fueron a estudiar a la Unión Soviética y a los Estados Unidos, se formaron ahí, y son ellos los que llegan al gobierno y quieren imponer este gobierno de corte comunista. Ahí se nos agotó el tiempo y entonces muy rápidamente se habló de la intervención rusa y mucho más rápidamente la intervención de Reagan en ese momento en Afganistán. Alguien nos comentaba, bueno, es que lo que conocemos de ese momento y de esa época es como si fuera una película de Rambo. Los rusos malos invadieron Afganistán y los gringos buenos llegaron a salvar a Afganistán. Y por supuesto, eso no tiene nada que ver con la historia de lo que sucedió en Afganistán en ese momento y que estamos viviendo las consecuencias todavía a estas alturas. Así que Fausto, hubo Rambo, hubo buenos y malos en esa invasión de la Unión Soviética o apoyo de la Unión Soviética invadiendo territorio afgano al gobierno comunista. Muy buenas tardes, Mimi. Muchísimas gracias otra vez por invitarme a reflexionar y tratar de poner una mirada que no sea exactamente la que normalmente aparece como la más adecuada a los medios de prensa, un poquito escandalosos, un poquito siguiendo las ideologías del momento. Bueno, Rambo, efectivamente Rambo existió, digo, la idea de Rambo existió en el sentido de que los Estados Unidos se compenetraron muy rápidamente en los problemas de Afganistán y internacionalmente hubo una película en donde aparece Sylvester Stallone de nuevo en una de sus misiones. Esta vez lo mandan, como siempre, la CIA traicionándolo al final, lo mandan a Afganistán. Pero bueno, como vos bien decías, el escenario existió, el escenario es cierto, es totalmente correcto, salvo que no había Rambo, no había norteamericanos en esa contienda. El Rambo que mandó los Estados Unidos se llamaba Bin Laden. Pero bueno, antes de llegar ahí, vámonos un poquito atrás. A los rusos, que perdón, para mí son un poco los que menos, digamos, sufrieron más las consecuencias, teniendo menos ambición imperialista en Afganistán en ese momento. Vamos a ver, comencemos un poquito atrás, ¿verdad? Estamos en un gobierno progresista, que es el gobierno de Zahir Khan, que viene desde 1930, 70, no, mucho más. Desde el 33 viene el gobierno de Zahir Khan. Y está
gobernando como primer ministro su primo, que es el que dirige el ejército y que se ha acercado inmensamente a la Unión Soviética y que ha recibido gigantesca ayuda militar, entrenamiento militar de sus soldados y sus capitanes, y ingenieros, y además una masiva ayuda económica que también recibieron de los Estados Unidos, técnica para construir carreteras, túneles, etcétera, y diques, el mayor dique de Afganistán en ese momento lo construyeron los Estados Unidos. Y entonces estamos en ese periodo del Zahir Khan, en medio de esas grandes contradicciones. Yo te había hablado la vez pasada de las 5 grandes contradicciones, hablemos de 3, aunque siempre se meten todas. La contradicción entre la ciudad y el campo, la ciudad que avanza y el campo que se mantiene en retroceso, la contradicción entre las etnias, en donde la etnia pastún ha estado dirigiendo Afganistán desde que se fundó el Estado. Y quiero decirte que los talibanes siguen siendo pastún. Entonces, y mientras tanto, la etnia pastún ha invadido todas las demás etnias y existe una gran contradicción entre las etnias. Y la tercera gran contradicción es la fundamental, la religiosa. Es decir, ese proceso en donde los clérigos del Islam, los clérigos que siguen la ley del Sharia, del Corán, se ven disminuidos en su capacidad, en su influencia social por el proceso de modernización y de secularización que ha realizado el rey Zahir Shah. En 1964 se establece una constitución y no hay partidos políticos todavía, pero se llama una asamblea y entonces los que quieren participar en la asamblea se presentan como tendencias sociales, tendencia tal, tendencia cual. Mientras tanto, hay periódicos en Afganistán y hay 2 grandes periódicos de izquierda. Uno de los periódicos se llama Pueblo, el periódico Pueblo, Shalk, y otro se llama Bandera, el periódico Parsham. El periódico Parsham es tremendamente popular, muy denunciante del gobierno y muy pro-democrático. En ese proceso, las contradicciones hacen que haya levantamientos enormes de las etnias que no son pastún contra el gobierno, de los religiosos contra ese proceso secularizador. Y hay levantamientos en las ciudades, hay levantamientos en los pueblos, en las aldeas. El propio Daoud, está claro que el gobierno civil no puede seguir y además siente que tiene que haber un gobierno militar. Y entonces, de forma inmediata, mientras el rey Zahir Shah está haciéndose un tratamiento para los ojos en Italia, poniéndose lodo, le da un golpe de Estado. Y da un golpe de Estado y en ese golpe de Estado mete en el gobierno a los miembros del Partido Comunista que se formó el año siguiente de la Constitución, como tendencias. Los mete en el gobierno. Mientras tanto, Saud, que ha tenido un movimiento prosoviético, se ve de repente en medio de fuerzas y él tiene que moverse. Uno, el ejército tiene que depurarlo porque está lleno de oficiales soviéticos que están metidos en los partidos, en el partido Parsham o el partido Shalk, que funcionan juntos durante un tiempo, pero pasan separados la mayor parte del tiempo. Después los clérigos que lo están acosando. Y luego el problema internacional, Rusia, que se ha vuelto totalmente dependiente de Rusia. Y entonces Saud hace un movimiento extraño. Él había estado reclamando la parte de Afganistán que estaba en Pakistán y había entrado casi en guerra con Pakistán y se reconcilia con Pakistán, se reconcilia con la India, se acerca al Shah de Irán, se acerca a Arabia Saudita y comienza a purgar a los militares que habían sido entrenados en la Unión Soviética.
En esos momentos se produce probablemente el error estratégico de Shaud, que jamás se imaginó que el partido comunista, que en ese momento se llamaba Partido Popular Democrático de Afganistán, tenía tantos seguidores, sobre todo en la ciudad. Y entonces nadie sabe quién, como no se sabe quién mató a Pedro Joaquín Chamorro, nadie sabe quién mató al fundador del partido, del periódico más leído de Kabul. Se llama Mir Akbar Kiber. De repente lo asesinan y todo el mundo dice fue el gobierno. Y ahí entonces se produce la cosa espontánea. Miles, decenas de miles de personas salen a la calle. Y salen a la calle no solo en Kabul, salen a la calle en las principales ciudades de todo Afganistán. Ante ese movimiento, Shaud siente terror y dice, los he dejado llegar muy lejos, declara estado de sitio y echa presos a los principales miembros del Partido Comunista de Afganistán. En esos momentos, ellos, los propios militares del ejército saben que ellos son los siguientes, que los van a purgar. Y en asunto de 5 horas, desde que, no, sí, obvio, va a ocurrir, pero en lo que son 5 horas dan un golpe de estado y asesinan a Shaud y a toda su familia y esconden su cadáver. El cadáver de Shaud fue encontrado, creo que ya durante la intervención de los norteamericanos. Y lo reconocieron por ADN y todas esas cosas. Lo asesinan y se establecen rápidamente un gobierno. Aquí tengo que retroceder un pedacito para que entendamos qué es lo que pasa. En todo el mundo existen partidos comunistas que entienden que la revolución socialista requiere de ciertas condiciones mínimas para llevarse a cabo. Pero en todos esos partidos comunistas hay personas que dicen que la revolución hay que hacerla ya. Son los extremistas y los moderados. Ahora yo te pregunto, ¿dónde está Moscú? ¿Qué dice Moscú? Todos lo sabemos. Moscú es Manuel Mora. Moscú es la línea de Manuel Mora. La línea de Costa Rica. La línea de los partidos comunistas, del grueso de los partidos comunistas de América Latina. Recordemos que la revolución cubana no la realizó el Partido Comunista Cubano. La realizó Fidel Castro, ya se sabe, no vamos a meternos ahí. Pero para decirte que la línea es moderada. Entonces, dan el golpe de Estado e inmediatamente Moscú los llama. ¿Verdad? Está Brezhnev. Brezhnev había sufrido un ataque al corazón durante la intervención en Checoslovaquia. Está bastante enfermo, tiene dolores espantosos en todo el cuerpo. Apenas puede trabajar algunas horas del día, pero esas horas las utiliza para reunirse con Taraki y hacen actas, y esas actas van a ser publicadas cuando cae la Unión Soviética. Y entonces les dice, miren, no se les ocurra declarar como en Cuba una revolución socialista. Ustedes tienen que ganarse el corazón de la gente, reviertan eso, hagan un gobierno de unidad nacional, llamen a otras etnias, metan en el gobierno a clérigos y por favor reviertan cualquier medida que ustedes estén haciendo extrema. Los comunistas le dicen sí, claro, y se van a Afganistán, están dirigiendo el partido, los que están dirigiendo son los chals, son los extremistas, y quieren ellos, la línea de ellos es forzar una revolución, y si no la pueden sostener, obligar a la Unión Soviética a intervenir. Y eso es lo que hacen.
se lanzan a una campaña de alfabetización masiva en lugares que ni siquiera había periódicos ni nada que leer. Una reforma radical, una reforma agraria tremendamente radical. Se prohíbe el cultivo del opio, se legalizan sindicatos, se pone una ley de salario mínimo, se elimina la dote, se elimina la usura, pero no se pone un sistema de créditos alternativo. Y además se declara, el Estado se declara laico, que la Constitución lo había declarado Estado Islámico. Eso, en vez de unir, produce un masivo rechazo. Nosotros estamos, que ellos subieron al poder en lo que se llamó Revolución de Abril. Saur significa abril, la Revolución de Abril de 1978. En todo el mundo lo que se supo o lo que se sintió, y en el periódico El País, en todos los periódicos del mundo, el New York Times, dicen los comunistas toman el poder en Afganistán. Y además con ese programa radical, todo el mundo tiene espanto y temor a que haya una revolución como la cubana. A lo que más se le asemeja eso es al voluntarismo de la revolución cubana. Los soviéticos de nuevo lo llaman y le dicen, ¿qué están haciendo? Llama al presidente y ahora entran los sistemas de investigación. La KGB está muy metida desde el comienzo, tiene un sistema de vigilancia y dicen, el extremista de Amin, el extremista del grupo Shalk, va a dar un golpe de Estado y va a reprimir a la fracción Parcham, a la fracción Bandera. Les dice, miren, tenés que salir de eso, les dice, renová, te des todavía tiempo, regresa, no vamos a intervenir, olvídense que vamos a intervenir, Rusia no se va a ver involucrada en semejante cosa. Regresa el tipo, Taraki, y en vez de quitar al otro, el otro lo asesina. Y cuando lo asesina, y hay un movimiento masivo. Poco tiempo antes, el presidente Carter ha firmado un acta ejecutiva por medio del cual abre línea de crédito de ayuda a todos los insurgentes en Afganistán. Y no han entrado los rusos. Y no han entrado los rusos. Es contra el comunismo. Es contra la posibilidad de una revolución comunista en Afganistán. Asesinan a ese y Rusia se ve en una situación tremenda. El que sigue es Amin, el que asesinó a Taraki. Te quiero decir que Taraki era adorado por Brezhnev. Lo sentía, desde que se fundó el Partido Comunista en 1965, lo habían invitado a la Unión Soviética, Brezhnev lo había conocido, lo había hospedado en su dacha. Era como el hijito afganistano de Brezhnev, y cuando regresa y lo asesinan, se une toda esa sensación terrible, ¿verdad? Y a mí lo primero que dice, ahora tienen que intervenir porque los mujahidín están asediando las tropas religiosas, tienen rodeadas varias ciudades y va a caer, y si caen esas ciudades, cae también Kabul. Reunión del Comité Central, todos los del Comité Central dicen no nos metamos en eso. El Partido Comunista Ruso, soviético. El Partido Comunista Soviético, sí. Dicen no nos metamos en ese enredo, va a haber todo lo que hemos ganado hasta ahora lo vamos a perder, nos va a costar montones, estamos en una crisis económica, hemos tenido 5 cosechas tremendas, el 60% del trigo que estamos importando, que estamos comiendo, lo importamos de los Estados Unidos. Estamos en una buena situación, se están produciendo revoluciones en todas partes, no nos metamos ahí.
Pero, bueno, esas son las cosas. Comienzan a pensar. Brezhnev le dice a Gromyko, creo que fue que lo dijo a uno de esos, le dice, mira, no vamos a invadir, vamos a entrar, quitar a ese desgraciado de Amin y salir, apaciguar eso y que hagan una reforma tranquila y nos regresamos. Creyó que iba a ser un pequeño paseo. Se reúne la alta dirigencia del Estado Mayor y el jefe del Estado Mayor dice, no entro. Destitúyanme, pero yo no me meto ahí. No estamos preparados para eso. Nuestro ejército no está preparado para el tipo de guerra que vamos a tener ahí. No tenemos unidades específicas para eso. Ese tipo de montañas tendríamos que prepararnos 5 años para poder intervenir ahí. Es una cosa terrible. Y entonces le dicen, usted obedezca. Cállese y obedezca, le dice Suslov, que era el ideólogo y que también había estado en contra de la intervención, pero no se iba a oponer a la decisión que había venido del buró político. De forma que hacen lo más posible, y aquí viene la ignorancia, los rusos hacen la intervención más políticamente correcta del mundo. ¿Cómo es? Primero, el ejército que invade habla el idioma de toda la frontera. Son tasquillos, uzbecos y hablan el idioma del otro lado. Con eso cometen 2 errores. Los uzbecos y los tasquillos del otro lado están contra los pastunes. Y entonces cuando entran, lo que les van a pedir es que apoyen a los pastunes que están en el gobierno. Y entonces van a ser los primeros que los rechazan. Los segundos que son campesinos. Y en el propio ejército soviético van a ser discriminados. Y lo tercero es que no son unidades especiales. No son tropas entrenadas para eso. Son soldados que están haciendo el servicio militar obligatorio. En esas condiciones entran. Y la entrada rusa desata la tormenta internacional. Una tormenta internacional impresionante. A diferencia de la última, que tal vez en algún momento debemos ver las diferencias, el mundo se pone en contra de la intervención soviética. India, Pakistán, Arabia Saudita, China, China. Es decir, se forma una gigantesca coalición que forma más de 25 ejércitos dentro de Afganistán, más de 25 pequeñas unidades de ejército. Se entrenan en la India, se entrenan en Persia, que está el Shah de Irán, en Irán. Se entrenan en Arabia Saudita, pero sobre todo se entrenan en Pakistán. Pocos meses después de la intervención soviética, llega un joven millonario, multimillonario, a Pakistán a apoyar la lucha por el Islam, la yihad, la guerra santa. 22 años tiene ese millonario, se llama Osama Bin Laden. Estados Unidos ven una ocasión fantástica para tener en Osama Bin Laden nada menos que un intermediario para meter las armas, para entrenar, para crear bases de entrenamiento dentro de Afganistán. Bases, alqueidas dentro de Afganistán. Más de 50,000 personas entran de esa manera en Afganistán y comienza una guerra asimétrica. Y mientras esa guerra asimétrica, los rusos siguen insistiéndole
sigue insistiéndole ¿cómo se llama? Al gobierno del Partido Comunista, que es el Schalke, y que ha reprimido y matado, asesinado a los propios miembros de la otra ala del partido, les dice a esos extremistas, les dice que se moderen, que no van a ganar. La guerra es imposible, dicen los rusos, de ganar por medios militares. Y de ninguna manera se va a ganar si no estamos apoyando a un gobierno, por lo menos que no se manifieste como ateo. Estamos en el 79 y en el 79 se producen, es un año annus mirabilis, dirían los latinos. En ese año se produce la revolución en Nicaragua y se produce la revolución de los ayatolás en Irán. Y cuando se produce la revolución de los ayatolás en Irán, los Estados Unidos pierden las bases militares que están con sus cohetes apuntando a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética ve en esos momentos cómo perfectamente es posible que quieran poner esos cohetes en Afganistán. Doble razón para intervenir con mucha mayor fuerza. Pero para los gringos también es una doble razón para apoyarle. Entonces, es interesante porque en esos momentos quien está en el gobierno en los Estados Unidos es Jimmy Carter, que en esta zona tiene como buena fama. Pacifista. Pacifista, por Dios. El asesor de seguridad nacional es el famoso Bierzinski. Bierzinski es la mayor línea dura que ha habido. Es una perfecta continuidad, es el antecesor de Reagan. Y él dice que hay que acabar con esos comunistas y se lanza a una línea de fuego. Y todavía refuerza muchísimo más el apoyo masivo de más de 150,000 personas. Afganistán es invadido. Los rusos están entrando por un lado. Los religiosos están peleando en sus pueblos y desde Pakistán más de 100,000 personas están siendo entrenadas para entrar a apoyar a los mujahidines, entre ellos Rambo. Bueno, Rambo es lo de la película. Nos queda un minuto para ir al corte. Frente a esta situación, los rusos se empantanan totalmente en Afganistán. Y lo más impresionante es que no solo tienen problemas en Afganistán, sino que se les produce la crisis interna, porque ya está, es decir, ya Gorbachev está en el poder. ¿No es así? ¿O es con frente a Reagan? Todavía no, pero lo que vos estás diciendo es completamente correcto, absolutamente correcto. Vamos al corte, regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, nuestro programa de hoy, los dos imperios en Afganistán, segunda parte del programa que tuvimos la semana anterior. Y en el corte estaba Fausto hablándonos de cómo todas las fuerzas están peleando, más poderosas del mundo en este momento están peleando en Afganistán. Cómo se convierte en el centro del conflicto armado más importante que hay en el mundo en ese momento. Sí, Mimi, vos estabas diciendo que mientras Rusia se empantana en Afganistán, al comienzo, mira, la cosa estaba tan bien, tan desarrollada. Vos sabés que en la guerra asimétrica hay dos fases, la fase de movimiento y la fase de toma de posiciones. La fase de movimiento es donde se pega y se retira, y la fase de toma de posiciones en donde ya se atreven en forma de ejércitos regulares a atacar posiciones del enemigo. Cuando intervienen los rusos, los
mujahidines, los luchadores de la yihad islámica, están prácticamente en guerra de posiciones, tienen rodeadas las ciudades, están a punto de asaltar. Realmente lo que decía Amin era cierto, iban a caer. El Partido Comunista no podía sostenerse. El problema es que los rusos decían, pero que vamos a pelear, que vamos a sostener ahí. Aún así, cuando entran los rusos, las tropas islámicas no entienden que ya cambió la relación de fuerza y siguen atacando las ciudades. Entonces, la primera fase de la intervención rusa es un éxito total de Rusia. Con apoyo aéreo, derrota totalmente a los asaltos a las ciudades, causa bajas inmensas a las tropas y se tienen que retirar a Pakistán. Igual pasó con los gringos cuando llegaron. Al comienzo fue un éxito rotundo. En ese momento cambian la táctica y comienzan la guerra de guerrillas en las ciudades, pero los rusos tienen un arma secreta que los gringos no tenían en Vietnam. Un helicóptero fantástico, el TI, que le van a dotar a los sandinistas, y con eso los sandinistas van a poder combatir a la contra en Nicaragua, un helicóptero fantástico que tiene autonomía de más de 650 kilómetros, o sea que puede estar volando o puede estar encima del campo de batalla. Si es blindado, le puedes tirar cañonazos que no le haces nada, balazos tampoco. Entonces es un arma terrible porque en muy pocos minutos una guerrilla que está atacando una población entra directamente. Pues resulta que esa segunda etapa, cuando comienza la guerrilla, también pierde, no logran avanzar. Y entonces para esa altura los gringos están totalmente involucrados y les dan la arma secreta de los gringos, los Stinger. Más de 1.500 cohetes tierra-aire contra los helicópteros. No necesitas, lo único que necesitas es ponerlo para arriba y apretar el botón. No necesitas apuntar. Ellos encuentran el helicóptero y van derribando a una Unión Soviética que no está en esa capacidad de producción. Van derribando más de 1.500 helicópteros. De forma que ya la Unión Soviética dice, no podemos perder más helicópteros. Y entonces los helicópteros solo pueden moverse de noche o a muy alta altura, que a muy alta altura no sirve para nada, porque no logran cambiar el curso de una batalla y vuelve a crecer el auge. Os decía, la Unión Soviética estaba en dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades? Se llaman la gerontocracia y el tipo de gobierno que están teniendo. Crisis económica, las fábricas no producen, están en una auténtica falta de dirección política central. Brezhnev es un tipo que no le gusta levantar olas, no le gusta levantar olas y no se opone a nada. Y está enfermo, muy enfermo. Rápidamente, en medio de la invasión, en 82 muere Brezhnev. Le sucede Andropov. Al año siguiente se muere Andropov. Le sucede Chernenko. Al año siguiente se muere Chernenko. Sí. O sea, están. Y entonces en el buró político existe solamente el que tiene más fuerza en el buró político es un chaval joven, nuevo, que ha venido diciendo que hay que cambiar totalmente la estructura productiva, que, ¿sabes qué? Se llama Deng Xiaoping, perdón, es el Deng Xiaoping soviético. Es el Deng Xiaoping soviético. La línea que está teniendo ese muchacho es la de Deng Xiaoping y más avanzado que Deng Xiaoping, porque Deng Xiaoping no permitió apertura, no permitió transparencia, no permitió rendimiento de cuentas. Es Gorbachev. Y cuando muere Chernenko, eligen a Gorbachev. Y Gorbachev va con un programa radical. El programa radical es Glasnost.
total transparencia, se abren los museos, se abren las bibliotecas, se abren todos los informes secretos, que el pueblo pueda saber cómo es que el Partido Comunista ha gobernado. Terrible. Libertad de prensa. Se permite que salga el periódico que quiera salir. Terrible. Libertad de reunión. La gente puede reunirse cuando quiera. Y además, perestroika. Se van a poner, las fábricas van a tener que decir cómo están funcionando, van a rendir cuentas, si están perdiendo van a ser destituidos los dirigentes. Eso, Glasnost y perestroika en Rusia, fue recibido con un aliento extraordinario, pero al mismo tiempo con un terror terrible de parte de la burocracia. ¿Y Afganistán? Ah, no, dice, nosotros nos vamos de ahí. Nosotros nos vamos ya. Entra en 85 y dice, tenemos que salir. Nunca debimos haber entrado. Pero el ejército le dice, no podemos salir perdiendo. No podemos repetir la experiencia del 75 en Estados Unidos, que salieron desesperados por una azotea. Tenemos que dejar pacificado el lugar. De Corea, los gringos de Corea salieron. Querían salir como los gringos, bueno, no salieron nunca los gringos de Corea, ahí están. Pero, imagínate, todavía están. La realidad es que trata de hacerlo. Primero le hace caso a los militares que dicen, por lo menos quitemos los sedios de las ciudades, dejemos regiones más o menos tranquilas, y Gorbachev dice, no. Esto se pacifica no con fusiles, sino con política. Es la política la que dirige el fusil y no el fusil el que dirige la política. Y entonces destituyen a Karmal, que era el que había sustituido a Taraki, a Amin, después que lo asesinaron, el que había estado todo el tiempo de la intervención soviética, y no había hecho caso, había seguido con su revolución y con sus cosas, había reprimido tremendamente, había más de 150,000 presos políticos. Y entonces Gorbachev pone a alguien que él sabía que no lo habían podido destruir ni asesinar, alguien del Parcham, que no lo habían podido asesinar porque era el que Rusia puso, la KGB puso para dirigir la policía secreta de Afganistán, que era un órgano decisivo, la seguridad y la inteligencia en el proceso de la guerra. Y protegido por Moscú no lo pudieron asesinar, pero Moscú conocía los reportes que había estado diciendo ese dirigente del servicio secreto y que había estado enviando al Comité Central de la Unión Soviética. Ese muchacho que le dijeron, le habían dicho que era el verdugo, el carnicero de Kabul, porque le atribuían todos los asesinatos y todas las torturas que se habían hecho en ese periodo, pero tengamos en cuenta que el servicio secreto que las hacía estaba dirigido por los rusos, o sea, es muy relativo. Aún así, no tengo yo por qué quitarle responsabilidad, ni absolverlo, pero la realidad es que estaba enviando sistemáticamente reportes al Comité Central diciendo, así no se gana, estamos perdiendo. La única forma, y aquí viene la idea, que cuando Gorbachev llega, lee ese reporte y dice, ese es el hombre que tiene que dirigir, y saca del servicio de las plantas de unidad secreta de Kabul y lo pone a dirigir el Estado. Es el doctor Najib, el doctor Najibullah, uno de los fundadores de el discípulo predilecto, adivina de quién, reclutado y adorado por Mir Akban Kiber, nada menos que el fundador del primer periódico. Y había estado junto con él en la redacción de ese periódico. O sea, el Parcham más moderado. Y entonces lo ponen y la línea de él es una línea
extraordinaria. La reconciliación nacional, unidad nacional, reconciliación, dejar de hablar de democracia, Mimi. El tipo se va para atrás y dice, volvamos a poner un Estado islámico. Si aquí la mayoría es islámica, seamos islámicos. Que se retroceda, ninguna reforma agraria. Se liberan incondicional los presos políticos, que se vayan. Hablan con cada uno de ellos y le dicen, vayan a decirles que no tenemos nada contra ellos, que queremos hacer la paz, que si están dispuestos, nosotros los integramos al gobierno. Y entonces, en esas condiciones, la presión disminuye tremendamente, pero de una forma tan grande que prácticamente los únicos fanáticos que están realmente empujando para pelear a fondo son los Rambo, son los extranjeros que llegaron a Afganistán. Son la gente enviada por los extremismos de Arabia Saudita. Porque te quiero decir que en el momento de la invasión, el islamismo de Afganistán es un islamismo moderado, Mimi. Extremo si lo vemos nosotros, pero moderado desde su punto de vista. A esa altura, mucho ha avanzado y las reformas democráticas algo han hecho. Resulta que los que llegaban de Arabia Saudita llegaban con una línea muchísimo más dura. Y el famoso Bin Laden llegó con una línea tremendamente dura. Pero bueno, la política de Najibullah le permite a los soviéticos salir tranquilos. Y salen tranquilos. Le dicen, no vamos a volver a involucrarnos, pero te vamos a dar el apoyo militar que necesites. Y se lo dan. Y durante 2 años, el gobierno de Najibullah hace una nueva constitución, llama a nuevas elecciones, la gente participa, pone a islamistas en el gobierno y está lanzando una ola nueva, interesantísima, de autonomía, de hacer de Afganistán una zona federativa, de forma que le permite a las etnias dirigir, controlar y administrar su propia región. Yo te decía mucho antes de que hiciéramos los programas que la figura de Najibullah a mí me interesaba muchísimo porque fue como un punto de inflexión y la posibilidad de salir adelante de Afganistán, ¿verdad? Y que son las fuerzas de los Rambos extranjeros alrededor de Afganistán los que impiden que Afganistán pueda tomar en sus manos su destino y salir adelante. O sea, ahí tuvieron esa enorme posibilidad. Es totalmente correcto, Mimi. La figura del doctor Najib es una figura todavía querida entre los afganos. Sin embargo, pasa la siguiente desgracia. Gorbachev en Rusia, en la Unión Soviética, tiene éxito político, pero no tiene un éxito dentro de las estructuras. Le intentan dar un golpe. El tipo deja que Berlín se vaya, deja que en Polonia crezca Solidarność. O sea, el tipo está en contra de la famosa doctrina Brezhnev. Si vos recordás, Brezhnev había puesto la famosa doctrina que dice que los intereses internacionales de la revolución están por encima de los intereses nacionales. Y con ese pretextito invadió Checoslovaquia con más de 500,000 hombres. Gorbachev dice, jamás vamos a intervenir en un país extranjero y cada país tiene que resolver qué tipo de gobierno quiere. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ejército le da un golpe de estado a Gorbachev. Se levantan en toda Rusia las masas que no están dispuestas a volver a Stalin. Tienen pánico de todo lo que han podido leer en los periódicos, de cuál era la realidad que nunca se les decía. Levantamiento en todas partes. Gorbachev prácticamente tiene que renunciar
En varias repúblicas, el golpe de Estado fracasa. Varias repúblicas se declaran independientes. Ucrania dice que es independiente. Bielorrusia se juntan y vamos a hacer una asociación de estados independientes. Y se disuelve. Lo más peligroso, la Sistam. Todas las repúblicas alrededor de Afganistán, Kirguistán, Afganistán, o sea, todas esas. Exactamente. Y entonces, Tayikistán, exacto. Las están. Las están. Muy bien dicho. Y entonces, en esas condiciones, se disuelve la Unión Soviética. ¿Qué es lo que pasa? Que Najib Ullah, que está dependiendo de la ayuda militar y económica de la Unión Soviética para llevar a cabo el gobierno de unidad nacional, se queda sin ningún apoyo. Y mientras tanto, enardecido en los Estados Unidos está nada menos que ¿quién? Reagan. Y Reagan se lanza con todo. Cuando ve que se van los rusos, mete más plata y mete más armas y mete más entrenamiento y fortifica el proceso yo le llamaría de Arabia Sauditación, el wahabismo que se llama, el meter, apoyar a las corrientes islámicas más extremas, a las más recalcitrantes, a las más intolerantes, a las más salvajes, en particular teniendo nada menos que a Osama Bin Laden como el eje ejecutor de esa política. Osama Bin Laden se había lanzado él mismo a participar en batallas. Le habían puesto el león, porque el tipo era un tipo que se metía en la propia batalla. Había ganado un enorme prestigio entre los mujahidín y comienzan el sitio. Eventualmente, lógicamente, cae Kabul. Y al comienzo se unen un poquito, están unidas, pero la guerra civil sigue. Cuando cae Kabul, Najib, el doctor Najib, logra que le permitan un salvoconducto para que su familia salga de Kabul. Y su familia se va a la India. A él le dicen, no, usted se queda. Y le dicen, no se preocupe, va a estar bajo protección de las Naciones Unidas. Y en el edificio de las Naciones Unidas queda el doctor Najib. Se produce una guerra civil en Afganistán, una tremenda guerra civil entre cada una de las etnias y de las tribus y de los sectores quiere lo suyo, y los norteamericanos apoyan a la más extrema, que a esa altura se llama Talibán. Y el Talibán comienza a pacificar en todos lados. Al comienzo el Talibán en las ciudades a las que llegaba es bien recibido porque pone el orden, porque eso era una anarquía total. Y cuando llega a Kabul, olvídate de las Naciones Unidas. Asaltan las Naciones Unidas, torturan y castran al doctor Najib y luego lo cuelgan de un carro que se movía, que pasaba por toda la ciudad, de una grúa, y lo van pasando por ahí. Así murió Najib Ullah y así comenzó el régimen del Talibán, que todavía no lograba pacificar a toda Afganistán y que va a seguir luchando contra las demás tribus y las demás etnias. Te quiero decir que una de las cosas más espantosas que hizo el Talibán, que todo el mundo lo condenó, que fue cuando dinamitó unas famosas estatuas de Buda. Las más grandes del mundo. Las más grandes del mundo. Esas estatuas de Buda, si estaban ahí, Mimi, era porque las habían dejado estar ahí. No hubieran estado ahí si no las hubieran dejado estar ahí. Porque las toleraban. Porque la cultura afgana, que era muy localista, tribalista, étnica e islámica,
localmente era tolerante. No había persecuciones religiosas internamente. De forma que cuando dinamitan eso, te lo quiero decir, fue 1 o 2 años antes de que intervinieran los norteamericanos. Lo que demuestra lo que le costó al talibán dominar todo Afganistán. Cuando todo Afganistán está, para pasar muy rápido, todo Afganistán está dominado, dentro, en el seno de Afganistán, están las grandes bases de ¿quién? Las bases, las Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Y es desde esas bases donde se calcula que no tenía, porque después de la guerra todo el mundo se fue a su casa, no tenía más de 3.000 personas. Desde ahí se organiza el ataque a las Torres Gemelas. Entonces, y a raíz como ves, del ataque de las Torres Gemelas, Estados Unidos interviene en Afganistán, que debió haber intervenido con la lógica que quería Brezhnev, de haber entrado, agarrar a Bin Laden e irse. Pero es absurdo lo que pasó ahí, porque Gorbachev. No. Brezhnev cuando dijo, entramos y salimos, originalmente. Sí, pero en esa parte no está Bin Laden todavía. No, Bin Laden tiene solo 19 me años. refería a la entrada y la salida, una intervención de entrada y salida. Pero, sí, es correcto. Hay algo más dentro de ese fenómeno que hizo Najibullah. Se establecen las conversaciones de paz de Afganistán en Ginebra, en donde se encuentran las diferentes facciones que están peleando, el gobierno, y por otro lado está Estados Unidos y Pakistán. Y entonces están llegando a un acuerdo de que los soviéticos se van, que deje de haber apoyo internacional a los mujahidín y que se deje a los afganos resolver sus propios asuntos. Pero Estados Unidos no acepta eso. Y la guerra siguió. Y otro problema también importante, se me fue, iba a decir algo, pero es que el gobierno afgano iba a entregar a Bin Laden, porque no les interesaba tener esa fuerza de Arabia Saudita extremista en su territorio. O sea, lo podían entregar a los gringos, lo estaban discutiendo. Y aún así, los norteamericanos invaden y toman. ¿Por qué? Porque, bueno, porque estaba el señor Reagan en el gobierno en Estados Unidos. Y todos somos conscientes de lo que ahí pasó. No hay derrotas buenas, no hay guerras buenas, no hay, y mucho menos hay guerras justas, pero esto de Afganistán es más malo, más injusto y más manipulado de lo que el cerebro, la imaginación humana puede pensar que ha sucedido en las últimas décadas en ese país. 2 minutos, Fausto, para cerrar. Bueno, básicamente, cuando se produce el ataque a las Torres Gemelas, que es durante el gobierno de Bush, del Bush hijo, claramente los indicios, y ahora están saliendo en los periódicos, que los ataques participaron los de Arabia Saudita y que está completamente involucrada en la preparación de esos ataques. O sea, ¿dónde se organizaron? Lo que les dice el talibán a los norteamericanos es, denme las pruebas, les dice, de que Osama fueron ellos. No, que se organizó en Afganistán. Ajá. Esto no salió de Afganistán, les dicen. Esto no salió de aquí. Es posible que la organización de Bin Laden la haya organizado, pero no aquí. No fue aquí. No es cierto que nuestras bases están sirviendo para eso. Y comenzaron las discusiones, les dijeron, dennos las pruebas de que eso salió de aquí, y inmediatamente les entregamos a Bin Laden porque ha roto una de las principales condiciones, que es no organizar ataques extranjeros a partir de Afganistán. Los norteamericanos simplemente invadieron porque estaba el gobierno de Bush
Y entonces el gobierno de Bush se había metido en Irak, no, se va a meter en Irak. Está iniciando un proceso de involucramiento masivo de la industria de guerra norteamericana en Oriente Medio, que va a destrozar prácticamente el Oriente Medio y el prestigio de los Estados Unidos. Y todo lo que pasa después ya lo sabemos, o sea, cómo sí se cumplen eso que está señalando Fausto. Bueno, aquí terminamos. Muchas gracias, Fausto, a todos ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.